Eso es un capacitor, un condensador. Y la prioridad de la capacitancia es que la función son los faradios. El otro dispositivo importante es el resistor, donde la función del resistor es disipar energía. Y como lo dijiste, en forma de calor. La función es la resistencia. Y como su símbolo es en línea quebrada. Esto es un resistor. Es un resistor. Y la unidad de la resistencia son los ohmios. El tercer dispositivo importante es la inductancia. Entonces, la inductancia dice que eleva potencial, eleva el voltaje. El elemento se llama inductor, ¿no? Es una bobinita, que el símbolo es inductor. Ese es un inductor. Físicamente es una bobinita. La función es la inductancia. Y las unidades son los gauges. Claro, hay otros, esos son los tres dispositivos básicos. Entonces, con los tres dispositivos básicos se hace un circuito LLC. Resistencia, inductancia, capacitancia. Entonces, el circuito más importante de la electrónica. Porque con este circuito se sintoniza una radioemisora. Que la resistencia variable, control variable, variable. La variable 2 se sintoniza una cadena de televisión, una emisora. Pero hay otro dispositivo como rompió. El diodo es la válvula. La válvula es paso de la corriente. Su símbolo dice que la corriente va a ir solo en un sentido, y no se abre o se cierra. Hay otro dispositivo como los transformadores. Hay transformadores para diferentes usos. Hace 10 años había que usar siempre transformadores de 220, 110 para los equipos que se encontraban en Estados Unidos. Porque la política de Estados Unidos es de 110. 110, claro. El importe de la política en el voltaje de la red doméstica en Estados Unidos. Acá hay 220, entonces hay que usar los transformadores. Ahora todos los equipos reconocen automáticamente cuál es la política, entonces ya no hay equipos con transformador. Entonces, vamos a ver los condensadores. Hay muchos tipos de condensadores. Vamos a ver nuestra explicación por la sustancia que hay entre las dos placas de condensador. Los condensadores tienen por definición condensadores de alta estabilidad. Entonces, es un dispositivo eléctrico cuya función es almacenar carga. Está constituido por dos superficies mecánicas separadas a una pequeña distancia que por lo general está llena de una sustancia eléctrica. Entonces, los condensadores tiene dos placas, placas paralelas. En estas dos generalmente una B, o por lo menos que decir que acá hay una diferencia de potencial. Entonces, uno está a negativo y uno a positivo. Entonces, esta placa superior se va a cargar positivamente. Toda la placa Noches. se va a cargar positivamente y toda la de abajo negativamente. Entonces, entre las dos placas un espacio y este espacio clásica, que haciendo los resultados tenemos
carga, donde alcanza la densidad más sigma y alcanza menos sigma. Como digo que aquí hay una diferencia aumentado a una batería, pero lo que tenemos es que hay dos placas, entonces todo esto va a cargar negativamente y todo esto positivamente. En la práctica, acá le ponen un material. Hay un material como cóncavo. Pero lo que va a hacer es aumentar la carga del capacitor. Todos los capacitores mecánicos tienen una sustancia eléctrica al centro para aumentar la carga. La placa mecánica carga con el nivel potencial de carga de la una y la otra con menos sigma. De tal manera que todas las líneas de campo E que salen de la sigma llegan a menos sigma. Entonces, claro, acá van a ver una familia de más sale campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico lo que va a hacer es polarizar este material donde aumenta la carga. Al polarizar, acá el espectro positiva va a haber dentro del material va a haber una menos sigma T. Y acá va a haber una más sigma T. Entonces esta ley de T con necesidad de carga de polarización. Y esa es la que va a aumentar, esa necesidad es la que va a aumentar la carga del condensador. Pero claro, para demostraciones de laboratorio se puede usar sin eso, ¿no? Sería todo el tiempo un condensador de vacío. Entonces pueden haber condensadores de vacío, ahí podemos poner un gas. Los laboratorios ponen unas placas que lo ponen dentro de un cilindro, y en el cilindro le ponen un gas. Pues hay condensadores de gas de helio, hidrógeno. Pero ese eléctrico puede ser también líquido o sólido. Ahí ven con los condensadores de líquido. Entonces, hay diferentes tipos de condensadores. Vale, adentro, líquido, gaseoso o eléctrico. El eléctrico puede ser sólido por la forma, puede ser placa paralela. Pero también puede hacer de placa paralela con dos discos. Entonces dos discos también es una placa paralela. También puede ser disco paralelo. Entonces ahí aparece el condensador variable. Vamos a ver cómo es el condensador variable. También puede haber condensadores cilíndricos. Condensadores concéntricos y también condensadores asimétricos que no tienen esta simetría. Ahí tenemos un condensador cilíndrico. El condensador cilíndrico tiene forma cilíndrica, entonces la parte del centro es un eje metálico y la parte externa es como cilindro metálico. Entonces, este tipo de condensadores tiene bastante aplicación en la industria. En el cine y la fotografía hay unos aparatos que emiten un tipo de luz que se llama flash. Entonces, el flash que va en la cámara, generalmente en la parte superior, tenemos una cámara
sabe que va a dividir, no para lo que pasa acá, ¿verdad? Acá arriba está ese separado de ese brazo. Aquí lo vemos desde el costado. Está totalmente pegado el líquido, la carga pasa más rápido, más violento. Cuando tenemos el caso de los controladores, va a haber acá una película de aire, esa película de aire que impide que la corriente pase rápido. Por eso los controladores son más lentos, que los controladores son sumamente violentos, porque se carga y se descarga. Todos toman la moto y antes de que termine de sacar el dedo ya se volvió a cargar el condensador. Como el auto lo preocupado. Es sumamente violento. Hay tanto tan violento que puede dar 3-4 disparos por segundo. Cuando una batería está bailando se ve como en cámara lenta. Eso es es una de las aplicaciones. La otra aplicación es para fuentes de alto voltaje. Es una aplicación, es la de alto voltaje. Equipo láser. Todos los láseres, comenzando los láseres de tiene una fuente que trabaja a 8.000. Hay otros láseres que trabajan con el nitrógeno, generalmente es casi a 20.000 voltios, más voltaje todavía. Entonces es peligroso trabajar porque cualquier cosita salta al fondo. La gente no lo conviene trabajar porque es muy peligroso. Trabajar con estos voltajes, entonces para el helio neón ya hay unos ya pueden entrar por internet y van a ver que usa 4, 6, 8 y hay puentecitos ya para autobombear los voltajes. Hay mucha aplicación para los láser de helio neón. Hay chiquitos para enseñar dónde vio, pero realmente el helio neón se usa en la luz, que es un radio que avanza kilómetros, que no se abre. Por eso uno de los experimentos dice que el hombre cuando fue a la luna, el cuarto viaje que mandó a la luna, dejaron como un experimento que todavía funciona.
en la superficie de la luna una que tiene apunta a la luna y apunta a este espejo que es la luna. La luz del láser se la queda a la luna, todo se abre de acá, digamos, es 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro, y a la luna llega de 3 otros centímetros y vuelve a la Tierra. Casi no se abre el láser. El láser viene acá, llega de la Tierra, acá choca con el mismo grado y vuelve. Bueno, entonces, ¿para qué sirve este experimento? Para ver cuánto se aleja y cuánto se acerca la luna de la Tierra. Aquí está girando la Tierra de la luna, es satélite de la Tierra, que tiene una velocidad de la Tierra da una vuelta en 24 horas y la luna también da la vuelta en 24 horas. O sea, tiene la misma velocidad que la Tierra, por siempre está en el mismo sitio. Por eso, como este experimento va y vuelve y está viendo cuánto se está alejando o se está acercando. Claro que se aleja un poquitito. Hasta hoy día se sigue usando ese experimento para medir la. Entonces, el láser, claro, es una luz monocromática y coherente. Todas las ondas de luz, ellos son rojas, todas las ondas, así, todas están coherentes, todas están se conectan, todas se mueven en fase. Todas se mueven en fase porque no se abren. La luz va y vuelve porque están en fase. Todas son igualitas y todas están en fase. Pues la luz hace que vayan puede ver que hay mucha gente que dice que ¿cómo inventaron eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo comprobaron? Pues dicen que esto podría haber sido de ingeniería inversa. Esto es de los objetos voladores que han caído a la Tierra. Han caído a la Tierra y han visto que para alguna cosa han tecnología alienígena. Tecnología alienígena. Estados Unidos cayó más o ¿En Roswell o en el área 51? Roswell, Nuevo México. Entonces, ¿por qué cayó ahí? Porque se estaba cerca a una zona donde era el lugar donde se probaban las bombas atómicas. En la época de la Guerra Fría, Estados Unidos probó un montón de bombas atómicas. Entonces, y ahí también como habían aviones de espía, tanto eso como esa zona estaba llena de radares. Entonces parece que los radares eran radares muy potentes y parece que los radares afectaban a los objetos voladores. Aunque no hay uno, dice que son tres hombres cayeron a Roswell. Bueno, bastante aparatos que cayeron. Otra aplicación de este tipo de condensadores líquidos es el condensador que se usa en la industria automotriz. En la industria automotriz hay un circuito que se llama circuito RC. En la industria automotriz
convencionales son un circuito RC. R es la resistencia y C es el Condensador. El circuito RC es un circuito de carga y descarga. Carga y luego descarga. Carga y descarga. Claro, es un condensador, no es un condensador por línea, no es un condensador que cuando llega al tope, solito se descarga automáticamente. Tiene como un disparador y cuando llega, cuando se queda totalmente, otra vez se carga. Entonces, la resistencia es la resistencia del boquito. Entonces, todos los vehículos tienen al lado del timón la palanca para direccional, para 4 veces a la izquierda, adelante y atrás. Se prende. Entonces, eso tiene, y eso, en el caso de la industria automotriz, es como una chapita de gaseosa. Es como una chapita de gaseosa que tiene sus dos contas, positivo y negativo. En los carros viejos se puede encontrar, en los nuevos y nada. En los carros viejos está ligado el cabello. El condensador esférico y el modelo teórico de la transmisión de radio. La radioemisora para transmitir tiene su antena y acá tienen es como una especie de algunas son como una varita y otras como un radio. Tienen el dipolo que transmite la señal. Esta señal hay diferentes tipos de señal, onda corta, onda larga, FM, y en televisión es UHF, VHF, etc. Pero la onda larga es la que la onda larga desde que se creó la Tierra, desde la atmósfera, la señal de radio va a rebotar en la atmósfera, va a ser una de las partes del condensador y la onda. Entonces la señal de la onda corta la onda larga es la que se mueve en la ciudad nomás. La onda corta. La onda corta va de 15 metros a 60 metros. Esta onda sale de la antena y llega a la atmósfera y rebota. Se hace esta operación y entonces se puede escuchar una de las emisoras del hemisferio norte y el hemisferio sur. De la onda corta es la que rebota en la atmósfera. La onda corta es la onda más grande que se conoce, ¿no? De ahí viene la onda larga, en el FM todavía van reduciendo el tamaño, ¿no? Eso pueden verlo en el espectro electromagnético. La onda más grande es la onda corta. Tenemos la BBC de Londres, la Deutsche Welle de Alemania, transmiten en esta frecuencia, ¿no? En 45, 60, cada uno tiene su. Y todo eso se sintoniza como un circuito RLC. Vamos a ver el circuito. Entonces, la onda va a rebotar y se puede escuchar, se escuchaba, ¿no? Entre los años 25 y 60 del siglo pasado, la radio era el mejor medio de comunicación. Todo el mundo tenía todos los fabricantes, tenían su emisora. Y entonces, los países desarrollados, digamos, su forma de iluminación era con la radio, porque era el mejor medio de comunicación.
era la BBC de Londres, que dice que transmitía en su época de oro más de 20 y tantos idiomas y dialectos, ¿no? A todo el mundo. A todo el mundo transmitía, ¿no? La BBC de Londres. Hasta hoy día transmite en 7 idiomas de Bolivia. La gente todavía usa, ¿no? Ahora último se ha vuelto un medio de comunicación de la gente que recolecta información para redes locales. La CIA, tiene más información de lo que sucede en Canal Percuno que nosotros. La CIA dice, la diferencia de la CIA es el Mossad. El Mossad también está en el entonces, la onda corta es una de las ondas más importantes, no solo para la información dentro de la Tierra, sino también para la información del universo. Uno de los mejores, uno de los telescopios orbitales que está aportando más información es el James Webb. El James Webb es un telescopio orbital que su frecuencia es la de onda corta, no onda de radio, digamos, en ondas de radio. El James Webb la frecuencia en ondas de radio. Después del Hubble, por eso toda la astronomía es antes del Hubble y después del Hubble. El Hubble fue el primer telescopio orbital, pero la información era en el visible. Tenía 3 recolectores de información, en rojo, azul y verde. Ha operado como 10 años, ya dejó de operar, ya está viejo, pero la información que ha dado es muy valiosa. Con el Hubble se demostró de que existían los agujeros negros. Eso antes de Hubble era una teoría, en muchos casos, pero con el Hubble se demostró que sí existía el agujero negro. En cada galaxia hay un agujero negro, y alrededor de ese agujero negro giran todos los soles, todos los sistemas solares giran alrededor de ese agujero negro. Después del Hubble apareció una gran cantidad de telescopios orbitales para diferentes rangos, ¿no? Infrarrojo, ultravioleta, y también ondas de radio, ¿no? Pero la que está dando más información es la de ondas de radio. Aquí sigue. Entonces, el circuito RLC es el circuito más importante. Con este circuito se sintoniza. O sea, acá las 3 componentes, el R es un condensador, es una caja de condensadores, el L también es un inductor variable y el C es un condensador variable. Entonces, ¿cómo construyeron hace casi 100 años el condensador variable? Era uno en los radios antiguos. Transistores. Una aguja. El dial. Esta perilla, se mueve la aguja, era un eje donde había medio disco, pero en el aparato había otros medios discos a la misma altura fijos. Entonces, si lo vemos de frente, tenemos medio disco
pero si esto está así, la capacidad es mínima. Y acá sería la capacidad sería máxima. Cuando traslapan los dos, la capacidad es máxima, acá es mínima y acá es la mitad. Removiendo eso tenemos que tener el conectador variable. El pequeñito, eso era la medida grande. La medida chica era el inductor variable, que es una bobina. Es una bobina de alambre. Y acá teníamos un eje que es la perilla esta, que sube y baja. Es una varita ferromagnética que al subir y bajar va a variar la inductancia. Esta es una inductancia variable. Y esto de acá es el condensador variable. Y esto de acá era la resistencia variable. Ahí tenemos las teclas, son las resistencias que van variando, cada resistencia es diferente. Y acá tenemos, en el eje chico tenemos un inductor variable y en la grande tenemos un circuito RLC, que es el circuito que sintonizaba la emisora. Es una cosa que no es el inicio de la electrónica. Pero pues esta tecnología era la tecnología de los tubos transmasivos. Era una tecnología muy costosa porque se usaba alto vacío. Todo el circuito estaba dentro de un poco antiguo, dentro de una cúpula de vidrio y soldada para que no escape el vacío, porque no es pegue. Esa tecnología, como era extremadamente cara, en los años a finales de los años 60 apareció la tecnología del estado sólido. La tecnología del estado sólido. Entonces, en esa tecnología, que sería la tecnología como semiconductores, aparecieron todos los transistores. Un transistor era un cilindrito que tenía tres patas. Un transistor tenía tres patas. Un resistor era un cilindro, pero tenía una patita de colores. Una patita de colores. El código de colores, que es el resistor. Y el condensador era como una lentejita de dos patas, o tenía también forma de chupete. Entonces, este era el condensador, que tenía dos patas, generalmente color de chocolate, y esto viéndolo adentro tiene una forma asimétrica. Este es el condensador asimétrico. Este condensador, como este comenzó la de los semiconductores. Este condensador tiene esta forma. Tiene una placa al centro, que está a tierra, y tiene como un herraje, que es la placa externa. Todas las placas metálicas son equipotenciales, tanto la interna como la externa. Entre las dos placas ahora hay un eléctrico sólido. Y todo está cubierto por un material cerámico, totalmente sólido, ya no hay vacío. Entonces, eso habrá durado unos 5 años de esa tecnología. Y al poco tiempo aparece
tiempo nomás, al año siguiente, el de 8 patas, el de 32 patas, para poner el de 32 patas, era, se llamaba microprocesador. El de 32 patas era el microprocesador. Este microprocesador, el más famoso, fue fabricado por Intel. Y ese era el microprocesador de 8286. Este microprocesador, con este número, es el que dio origen a la primera PC de éxito. La primera PC era la PC 286, por la terminal. Luego apareció a poco tiempo 386, 486 y luego vino Pentium. Pero cuando viene Pentium cambia el socket, ya no es de 32 patas, sino este es cuadrado. Este cuadrado tiene 40, tiene como 64. Luego el core, ¿no? El core la industria electrónica ha avanzado progresivamente. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo es la sustancia es entonces la va a haber como un colchón de todo el campo de positivo a negativo. Entonces, la cantidad de carga va a depender de la diferencia potencial. La carga es lo que está dentro del condensador. Si yo le quito esto, desaparece la carga automáticamente. La carga es lo que está acá. La carga va a ser proporcional a la diferencia de potencial que yo establezca de lo que genera en el condensador. Si le pongo más diferencia de potencial, va a haber más. Salgo más electrones, lo que va a ser carga. Entonces, la carga es proporcional a la diferencia de carga es proporcional. Pero la proporcionalidad no nos sirve para trabajar. Necesitamos asociarlo con una constante. Cuando lo asocio con una constante, es justamente 1 sobre 5. Constante va a ser 1 sobre 5. U es potencial sobre. Entonces, la capacitancia
constancia en la medida de almacenaje de carga del capacitor. Entonces, la primera es un voltio se llama un faradio. Oh, freno, no se apagó. Entonces, ¿qué hace la bici? Quiere ir a hacer. Un faradio es entonces el nombre de la unidad de capacitancia. El faradio es un coulomb sobre un voltio. Ya, pero eso está, el coulomb, el voltio son unidades del sistema internacional. Entonces, un faradio estamos en el sistema internacional. Pero un faradio dice que es una unidad muy grande, ¿no? No hay capacitores de un faradio, ¿no? Los capacitores más grandes son 10 años, o sea, pequeños. Entonces, 10 años, 6 de faradio, que se equivale a un microfaradio. Es un micro. A ver, se escriben así, un micro. Entonces, los conectores estos que se usan en fotografía y se flash por 300, 400, los más grandes que estos caretes, hacer estos o estos portátiles, hay unos conectores, unos caretes de hilo, más delgaditos, y se ve, uno lo puede mover, se ve líquido. Eso se puede conseguir en Perú para hacer eso. También son 400, 600 microfaradios, los más grandes. Pero en esta industria en esta tecnología de Estados Unidos, estos condensadores que cada vez son más chicos, lo que se encuentra ahora en el mercado son más chiquititos. Lentejitas. Estos ya son del orden de los nanofaradios. De 10 a la 9 es un nanofaradio. 10 a la menos 9 de faradio es un nanofaradio. Entonces, dentro de un chip, porque acá en estos chips también hay resistencia, condensadores, transistores, todo está compacto. Ahí dice un condensador de valores de 10 a la menos 2. 10 a la menos 12 de semana. Pero esa tecnología ha sido logrado rápido. Primero, las primeras generaciones usaban en esto que está al aire, que son todavía cilíndrico gemático. En la tecnología ya de los chips ya vienen las mezclas, las sales. Las sales como arsenuro de galio, arsenuro de bismuto, arsenuro de 3, 4. Y con eso baja el gap. El gap era primero 25 voltios acá baja a 3 y pico, ¿no? Y de ahí al final baja a 1.6. El gap en la tecnología, el gap es la distancia que hay entre esto se llama la teoría de banda. En la teoría de banda es la distancia que hay entre la banda de conducción y la banda de
el salto que es de la banda de conducción y la banda de valencia. A eso le llaman campo. Hay unas, en esta teoría de bandas, se estudia en la física de estado sólido. En todos estos cristales va a haber unos diagramas donde se ve la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces, el gap se ha ido bajando porque necesita más diferencia potencial. Cuando el gap es grande, necesita más potencial. Y eso hace que se caliente el chip, ¿no? Entonces, cada vez han ido bajando. Ahora, primero va a 3.1, después como 3.6, ¿no? Claro, pero estas tecnologías, históricamente, en Estados Unidos, ¿no? El que ha contribuido más a la tecnología electrónica es la IBM. La IBM, que está en el monstruo azul, que era la empresa gigantesca que desarrolló esta tecnología de computadoras, y como nadie conocía bien, generó becas para todo el mundo para que vayan a Estados Unidos a aprender para que después usen. En esa época, los primeros profesores de física que hay acá, en Perú, que acá no están muriendo, pero también fueron de China, pero los chinos fueron los más ágiles, ¿no? Los chinos se lograron la tecnología y al poco tiempo le sacaron una copia más, que eran las computadoras digitales, ya no eran las computadoras grandes como ellos, sino más pequeñas. Entonces, después de eso, en Estados Unidos salió una ley que para trabajar en los laboratorios de investigación, donde se tenía la información clasificada, se llama, para trabajar en un laboratorio donde hay información clasificada, tiene que haber nacido en Estados Unidos de padres de Estados Unidos, o sea, padres yanquis, o sea, hijos de norteamericanos nacidos en Estados Unidos, si no, no entra. O sea, para protegerse. Toda la tecnología. Por la infidencia. Toda la tecnología de la bomba atómica de China Es de Estados Unidos. Entonces, ahora no se sabe bien cómo es, ¿no? O sea, la nueva tecnología no se puede conseguir, no hay. Después de esta tecnología aparecen los transistores que se llaman OSFET, que es mezcla con óxido. Transistor MOSFET, que dice N de metal, O de óxido, S de semiconductor, F de film, E de campo eléctrico, F de transistor. Entonces, metal oxide semiconductor, film, F, transistor de efecto de campo. Esa es la última tecnología que pueden encontrar en un libro. Todas las nuevas tecnologías ya no están, ya no es información clasificada. Entonces, la capacidad de descarga sobre diferenciales potenciales. Entonces, para un capacitor de placas paralelas, se puede llegar a esta fórmula que es capacitar el área del campo por la permitividad entre la distancia. Para un condensador de laboratorio, ¿no? De vacío. Si en vez de vacío le ponemos un dialéctrico de permitividad conocida, entonces cambiamos la permitividad de vacío por la permitividad de materia. Entonces podemos ver ahora arreglo de capacitores, arreglo de serie y arreglo de paralelo. Vamos a usar los problemas de serie y paralelo.
serie, dice que para poner en serie tenemos que conectar uno a continuación del otro. Se conectan. Uno a continuación de tres condensadores en serie, pueden ser diferentes, condensador 1, condensador 2, condensador 3, vamos a citar, vamos a llamarle A, y acá B. Entonces, estos condensadores que los puedo tener físicamente, lo puedo reemplazar por un condensador teórico, que sería el condensador equivalente de estos tres. Como esto es teórico, pero real, esto sigue siendo el punto A de este punto B. Ahora, para que se cargue, tengo que establecer una diferencia potencial entre A y B. Acá ponemos la diferencia de potencial entre A y B. Y aquí, como esto es teórico, acá también sería la misma. Pero, como ya yo puedo tomar puntos intermedios. Acá. Acá. Esto puede ser punto D. Acá está regido la condición entre A y B, pero claro, puedo poner mi multitester entre A y B si estoy midiendo esta cantidad. Pero también puedo poner mi multitester en los puntos intermedios, ¿no? Puedo medir acá la diferencia potencial entre A y D, o acá entre D y E, y acá la diferencia potencial entre D y B. Ahora, el libro dice que la diferencia potencial entre el potencial total, dice que el potencial total es igual a la suma de los potenciales parciales. Así es, el libro dice el potencial total es igual a la suma de los potenciales parciales por conservación de la energía. Por la conservación de la energía, entonces dice que debe cumplir que la diferencia potencial entre A y B es igual a
Pero fíjense que la conservación de la energía dice cuando hay conservación, cuando la energía es una constante. Cuando tenemos un sistema cerrado, hay conservación de la energía, hay conservación de elementos, en todas las conservaciones en un sistema cerrado. Mejor de conservación cuando la energía es una constante. ¿Okay? La energía debe ser una constante. Entonces, en este sistema, el aire, el sistema cerrado, la energía debe ser una constante. Aunque los móviles todavía no tienen energía. Entonces, hay que acordarse de que la energía a esto le llaman y la carga potencial. Hay varias revelaciones sobre eso. Una revelación parecida para fuerza y campo. Bueno, la energía es carga potencial. Entonces, si tengo de potencial, tratamiento de la forma de escribir esta energía potencial que es entonces, ahí está la primera ecuación, que es lo que dicen los libros, ¿no? El potencial es igual a el potencial total es igual a los potenciales parciales por observación de energía. Entonces, si yo a esta fórmula a ambos lados le multiplico por digamos acá, ¿no? Acá multiplico por punto. Acá por no pasa nada, ¿no? Por ahora la ecuación sacándolo por punto. Pero ahora tengo acá a este lado Q por delta de B, voy a tener delta de energía potencial A. Y acá ahora que descubrir que acá adentro también voy a tener delta de energía AD más delta de energía DE más delta de energía ahora sí, esto que sería la energía total va a ser la suma de la energía parcial. Entonces, si se cumple, ¿no? El potencial es igual a la suma de los parciales por conservación de la energía. Entonces, tenemos que usar esto, la conservación de la energía. Pero, yo puedo calcular estos potenciales parciales, ¿no? Usando mi definición de capacitancia. Capacitancia es que carga sobre diferencia de potencial. Luego de acá saco la diferencia potencial de la carga sobre la capacitancia. Entonces puedo calcular todo esto, ¿no? Puedo calcular la diferencia de potencial AD va a ser la carga. Hay que ver que cuando yo establezco la diferencia entre los puntos,
Entonces acá va a haber, en este va a haber esta carga, y en este también va a haber esta carga, ¿no? En la misma carga, ¿no? Entonces, como está cerrado el circuito, acá también debe haber la misma carga. Entonces, cuando tenemos un arreglo en serie, la carga es la misma para todos los conectores. Entonces, acá teníamos la diferencia entre AD sería Q sobre C1. Acá. La diferencia de potencial entre DE y Q sobre C1. Y la diferencia entre D y E sería Q sobre C3. Se puedo calcular estos tres, estos tres de acá. Entonces, el potencial entre AD va a ser Q sobre C1 más Q sobre C2 más Q sobre C3. Podemos sacar el factor como un Q y tenemos un 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Pero esta carga AD lo puedo ver en el conector equivalente, acá, ¿no? Entonces acá también se va a cumplir que la diferencia de potencial equivalente acá, esta diferencia entre AD es la carga entre carga Q entre el capacitor equivalente. Ven acá, Q entre capacitor equivalente. Entonces ahora se va a hacer con esto. Claro que también estamos viendo que la carga es constante. La carga constante y claro, la diferencia de potencial en la suma de las diferencias de potencial. Entonces, es un arreglo que en serie siempre la carga va a ser constante. La diferencia potencial se suma con la energía y la inversa de la constante equivalente es la suma de la inversa.
Entonces, como otro don, entonces un conductor, ahora estamos hablando de el conductor de la figura Una compañera gritó. todo el mercado, cuando todo el mercado, el mismo mercado, pero el mismo año. 101 acá, no va a pasar nada porque es el mismo polvo. Y acá también, 101, no pasa nada. Claro, acá hemos entendido la diferencia entre, acá tenemos la diferencia, entonces esto es como si fuera un solo condensador más grande. Entonces acá a la hora de establecer la diferencia potencial es una cierta carga. Es la misma de acá. Entonces acá, ahí van a ver, entre estos tres tienen que estar las 10 cargas. Digamos, acá pueden haber entonces tiene que estar la responsable, la generadora de la carga es esta diferencia potencial. Esta diferencia potencial es la que me está generando esa carga, que es la misma que tenemos acá. Entonces, esta diferencia potencial es la que me genera 10 cargas, que está acá. Entonces acá hay una carga 1, una carga 2, una carga 3. Pero acá tenemos una carga total. Y entonces, en este caso, tenemos que sumar la carga. Acá se suma la carga total, la carga 1, la carga 2, la carga 3. Entonces, esas cargas parciales las puedo obtener también usando la diferencia de potencial por carga. Puedo obtener entonces la carga que es la capacitancia 1 por carga 1.
Esto lo ponemos acá, a la ecuación, para anotar. Carga 1 es C1 por el potencial más C2 por el potencial más C3. Pero en la carga total lo podemos ver en el equivalente. Vamos a cumplir la carga total va a ser la constancia equivalente por la misma potencial. Equivalente por el potencial, pero acá está el factor común, la diferencia potencial. El 1, el 3, y ahora se dan los potenciales y me queda la energía equivalente de C1 más C2 más C2. Entonces, en el arreglo, en el paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitantes. En cambio, en el arreglo de serie, la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las capacitantes. Solo que acá la carga se suma. Acá la carga es la sumatoria de las cargas y la diferencia potencial es constante. En este caso, la diferencia potencial es constante. Entonces tenemos los dos arreglos en serie y paralelo. Entonces con eso podemos ver otro serie paralelo. No. Vemos este problema que tiene esta media luna, lo que dice que no corta agarrando el que está acá. Entonces hay que redibujar esto para tenerlo en un plano, ¿no? Entonces para eso le ponemos mejor letrita, ¿no? Le ponemos acá la letra A, la letra B, para que no se confunda con controles cuando acá D. Y acá E.
todo esto va a ser, todo esto sigue siendo el mismo grande. Ahí, entonces, puedo seguir haciendo crecer el grande. Esto sigue siendo ahí, más grande. Pero en este punto es, voy a ponerme cuando C4 está entre D y E. Ahora tenemos este C4. Entonces, este alambre D lo puedo poner acá. A ver. Y ahora, como este es el punto AE, entonces AE, ahora me lo puedo mover hacia encima. Entre D a E, como esto sigue siendo D, entonces acá tendríamos C1, C2. Esto lo he puesto acá arriba. Y ahora, lo mismo puedo hacer con este ahora, pero para abajo. Desde el punto D, lo puedo hacer un poquito. Y acá, como esto sigue siendo todo este lado de AE, hasta acá abajo. Entonces, esto lo pongo acá. Entonces, no es el D. B. B. C5 y C5. C5 y C5. Ahora ya está en un plano, ya no me estaba estudiando esto que no sé dónde está. Ahora lo tengo en un plano, y ahora sí le pongo sus valores. Ahora, luego, ya vemos que está en serie y que está ahí. Estos dos están en serie. Estos dos también están en serie. Entonces ahora lo redibujo, pero cuánto vale que todos están en serie. Cuando están en serie, el equivalente en serie estamos diciendo que 1 sobre el equivalente sería 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios, sería 2 sobre 4 Microfaradios. Eso va a ser entonces un medio, y entonces la inversa, o sea, entonces Microfaradios. el equivalente vale 2 microfaradios. porque el equivalente vale
Toma el micrófono. Entonces ahora lo dibujo de nuevo. Cada vez. Este equivalente entonces ahora vale no. Este acá también va a valer no. Este acá vale no. Este acá vale 4. Acá y ahora tengo que hacer serie en paralelo, pero lo que voy a poner aquí en paralelo. Y ahora tengo 4 en paralelo, como que la suma nomás. Equivalente va a ser 1, nuevamente, acá ahora vale 4. Ahora estos dos nuevamente están en serie. No, están nuevamente en serie. Entonces tenemos otra figura. Entonces, esto está en serie. Cuando están en serie, tenemos acá, ese equivalente va a valer 2. Este equivalente acá va a valer 2. Ahí está valiendo 6. Entonces ahora, ¿cómo está esto? ¿Está en serie o está en paralelo? ¿Cómo está eso? Pero, estamos viendo que antes hemos subido todo esto, era punto común, es un alambre, ¿no? A esto se llama a sobre alambre. Porque era el punto A y el punto B, pero como es un alambre, todo es el mismo punto. Entonces, todo esto que está acá, es el mismo punto. Igual, todo esto de acá es un mismo punto, claro. Entonces, esto lo puedo dibujar así.
Entonces, estos dos están en paralelo. Estos están en paralelo. Están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, entonces la suma nomás. Entonces, el equivalente de esto va a ser cuánto me queda acá, me queda eso. Acá va a quedar un condensador 34 separados, ¿no? 6 voltios. 6 voltios con potencia. Entonces, o sea, he llegado al condensador equivalente total. Que es el peso cuando los parámetros de el equivalente total de todito es. El equivalente total va a ser 4 microfarados. Entonces, ahora usamos la capacitancia y descarga sobre el potencial. Entonces, esto es acá, entonces la descarga total va a ser esos 4 microfarados por 6 voltios. 24 micro coulomb. Porque tengo que multiplicar unidades de energía internacional porque es internacional, ¿no? Pero este micro es como si fuera 4 o 10 a la menos 6 faradios por 6 voltios. Entonces, faradio por voltio sí me da coulomb. Entonces, pero este menos 6, entonces es visto, se lo puedo sacar como un factor, ¿no? Entonces, a menos 6 siempre va a ser, a menos 6 es un micro. Un micro. Puedo quedar 24 micro coulomb. Entonces, ya tengo la carga total. Y ahora, acá adentro, 24 micro de carga. Y ahora, como todos están en paralelo, estamos en paralelo, se suma la carga, ¿no? La carga de este más este es la carga total. Como los dos son iguales, entonces acá habría 2 en el coulomb, y acá también hay 2 sigo retrocediendo, entonces claro, este era que se queda acá hay 12 y 12 microcoulomb. Sigo retrocediendo, este ya 12. Pero estos dos están en serie. Claro. Entonces, cuando estamos en serie, la carga del equivalente es igual a la carga de todos los condensadores que están en serie, ¿no? Y entonces la carga es constante, que tiene la camisa y la serie paralelo. Entonces, que es el equivalente de estos dos. Entonces acá habría 6. 12 también. 12. 6. 12. Eso no lo. Sigo retrocediendo, ya este ya está. Después acá, este sería 12, ¿no? Ahora, estos dos, la suma de estos dos me debe dar este de acá. 6, 6. Entonces, como son iguales, esto debe ser 12. 6, 6. microcoulomb de acá. 6 microcoulomb. Seguimos ya, a ver. Entonces ahora, este de acá, estos dos están en serie, y este es su equivalente, ¿no? Cuando están en serie, la carga es igual. O sea, acá hay 12 microcoulomb, y acá hay 12. No, 12. 12. Ahora, este de acá, ¿cuánto era? Era 12 también, ¿no?
1 y 6. Ya está. Ya lo pasamos a la batería, ya no hay problema. Ya, esto era 6. Ahora el voltaje. Esto era 6 voltios, 6 voltios. Esto es 6 voltios. Acá hay 6 voltios, ¿no? Acá hay 6 voltios. Pero ahora, como esto está estos dos están en paralelo, acá también hay 6 voltios. Acá hay 6 voltios. Claro, acá hay 6 voltios. Acá hay 6 voltios. Acá hay 6 voltios. Ahora acá había, acá hay 6 voltios, es el equivalente de estos dos. Entonces, como este vale 4, este vale 4, esos 6 voltios, acá había 3 y acá había 3. Acá hay 3 voltios, acá hay 3 voltios. La suma de todo me da este de acá. Este de acá, 3 voltios. Ahora, este es el equivalente, no están en paralelo. Entonces, acá hay 3, acá hay 3. Están en paralelo. Este da 6 voltios. Pero el 6 voltios era el equivalente, no, este es el equivalente de estos dos. Como son iguales, 3, 3. había la mitad. 3, 3. Había 3 voltios, y acá había 3 voltios. Acá hay 3 voltios. Y acá hay 3 voltios. No, ahora acá 2, 3. este es el equivalente de estos dos. Si acá hay 3 voltios, acá debe haber 1.5, 1.5. 3 watts. Trata de ir lo más rápido posible. Ahí, serie paralelo, no llegar a cero. Equivalente total, y ahí empieza a volver. Volver, serie paralelo, serie paralelo. Recuerda siempre cuando están en serie, la carga es igual. Cuando están en paralelo, el voltaje es igual. Vamos a ver, solo por la pinta de esto.